Ahora sí llegó el momento de presentar al invitado del día de hoy. El café está servido y es un honor para nosotros presentar a Claudio Aloy, jefe de operaciones financieras en Banco Julio, Sociedad Anónima. Gracias, Luciana, y gracias, Claudio, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y llama la atención una nota de color aparte, antes de entrar en lo que es el mercado, de que tanto sabe Claudio, porque decir Claudio Aloy, para el mercado es Charlie. Entonces la pregunta es, ¿por qué Charlie y no Claudio? Porque no pega Charlie con Claudio. No. Se remonta cuando entré en el mercado financiero, año 84, tenía muchos menos años, un look más juvenil, pelo largo igualmente, y el apodo Charlie vino ¿Por el músico? por el músico. Ajá. Me familiarizaba de alguna manera con Charlie García. Bueno, para el mercado sos Charlie, así que de aquí en adelante seguramente el Claudio no lo vamos a decir y vamos a ir con Claudio. Lo cubrimos por la formalidad, pero acá... Exactamente. Te hago una confidencia. Fines de año generalmente recibo 2 tarjetas. Una a nombre de Charlie y otra a nombre de Claudio Aloy. Bueno, Entonces, doble regalo. Sí, al menos doble participación Claro. para fin de año para las fiestas. Ah, está bien, bueno. Charlie, a ver, vamos a meternos dentro de lo que es el mercado financiero y vos tenés vasta experiencia en todo esto. Y estamos, digamos, escuchamos permanentemente voces bastante, digamos, críticas, que bajan bastante los ánimos de cada uno de todos los que estamos en todo esto y de la gente común. Tasas altas, arriba del 70%, riesgo país, dólar en 45, está estabilizado pero vale 45, la actividad económica en baja sensiblemente, todos los días vemos índices que de alguna manera indican eso. Ante esa negatividad que hay en el aire, ¿cómo podemos tener un poco de optimismo de cara al futuro? Creo que de alguna manera estás obligado a ser optimista. ¿En qué sentido te lo quiero decir? Si bien, obviamente, las consecuencias de las altas tasas para tratar de estabilizar el tipo de cambio y bajar la volatilidad, da resultado con el tipo de cambio, como vos bien decís, repercute en la economía real. Eso es lo que hace que hoy Argentina tenga el riesgo país que tiene, porque básicamente, si no generas riqueza, ¿cómo podés pagar los compromisos futuros? O sea, no podés tomar deuda eternamente para hacer rollover de deuda. Dicho esto, no queda otra que ser optimista en cuanto a todo el trabajo que queda por hacer para desandar parte de lo que venimos andando en cuanto a lo que es el apretón monetario. El apretón monetario es algo que sirve circunstancialmente para esto en un lapso de tiempo determinado. Entonces, no vamos a ver este apretón monetario eternamente. En algún momento Argentina se debería replantear y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a desactivar algunas cosas para que se normalice que el tipo de cambio no salte si baja la tasa, que generar políticas industriales, bajar retenciones? Hay un montón de cosas para hacer, a lo cual lo tenés que encarar con optimismo, no podés encararlo de otra manera. En este plazo o en este periodo que nos está faltando de acá, hasta, llamémoslo, hasta las elecciones o hasta que asuma la nueva dirección, si es que viene o no, sigue siendo la misma o una nueva, no importa la circunstancia, pero ¿cómo estás viendo estas reacciones que este lapso de tiempo que todavía no hay definiciones concretas, cómo lo encararías? Hoy me preguntaba, ayer mejor dicho en la noche, gente del exterior que dice, ¿por qué tienen tantas cosas en Argentina y son tan reiterativos en los problemas? Así me dijeron, ¿eh? Te lo cuento, te lo traslado porque me le hicieron la pregunta a mí, uno del exterior. Yo creo que esta situación que estamos transitando hoy la vamos a, lamentablemente, seguir transitando hasta que no se defina al final y al cabo cómo termina siendo la batalla electoral. Yo creo que Argentina siempre vuelve a lo mismo porque no hace las cosas que deberíamos haber hecho en algún momento y que en algún momento se tienen que hacer. Sure. Y de eso, o sea, básicamente, para simplificar, no son solamente poner 10 puntos sobre la mesa en las cuales
el consenso de esos 10 puntos los podemos tener todos, sino es decir, bueno, ¿cómo podemos ejecutar estos 10 puntos? ¿Cómo podemos hacer que baje la carga impositiva? ¿Cómo podemos hacer para que haya una buena reforma laboral? ¿Cómo podemos hacer para darle algún impulso a la industria local? ¿Cómo podemos hacer para que Argentina no siempre padezca la deficiencia de dólares que tiene? La verdad es que hay mucho por mejorar, por hacer, y Argentina en algún momento, me imagino yo, que va a tener que dar ese paso que me parece importantísimo. El problema es, perdón, el problema es cómo lo manejás, ¿no? Porque en definitiva el problema de todo esto es, todos sabemos cuál es la receta, los 10 puntos, más, menos, pero el cómo es el problema a resolver y esa es la característica. ¿Es así, Carlos? Sí, totalmente. E inclusive me quería hacer referencia un poco al comentario que hizo Christine Lagarde hace unos días, ayer creo que fue, donde decía, hablando de Argentina, decía que, digamos, habían subestimado la herencia que habían recibido, pero fundamentalmente, o digamos, para no meternos en un tema político que no es nuestra incumbencia, fundamentalmente, de alguna manera no pudieron resolver el tema de la inflación, que lo vemos permanentemente. Y digamos, que les sorprenda el Fondo Monetario Internacional, que de alguna forma, más mal que nos pese a muchos o a algunos, digamos, en el sentido de que es un mal, pero es un mal necesario y Argentina le hizo bien en el momento en que lo tomó, a mi punto de vista, que les sorprenda que no poder bajar la inflación, es porque tenemos un problema gravísimo, porque en el mundo hoy estamos dentro de los países top en tema de inflación y no lo podemos bajar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder lograr eso? Bueno, yo creo que lo que te demuestra eso es que no solamente podés bajar la inflación viéndolo nada más que del lado monetario, que es básicamente lo que se hizo hasta ahora. El correlato del apretón monetario es justamente el parate de toda la actividad económica. El cierre de empresas o la cesación de empleados. O sea, yo creo que conjuntamente hay una carga muy importante a todo esto, que es qué expectativas tiene también la gente. Y por otro lado, insisto, no podés no seguir generando inflación si vos todos los productos que tenés, impositivamente tenés un costo, en el mejor de los casos, del 50%. Entonces, evidentemente, la inflación también, si no baja conjuntamente con los precios, con las expectativas y todo, tenés que bajar también lo que es el gasto impositivo. Si no, es un costo que es muy difícil de afrontar y te sigue generando inflación. Fíjate lo que pasa con las naftas. Claro, en la medida que el Estado no se reposicione con sus gastos para atender todo lo que hay, obviamente que es muy difícil poder acomodar el tema de seguir tributando la carga impositiva que tiene la actividad privada. Porque la actividad privada, en definitiva, tiene que cubrir un tercio que no trabaja, un tercio que está subvencionado por empleos públicos y demás, y el otro tercio son ellos mismos o nosotros mismos que tenemos que bancar nuestros consumos, ¿no? O sea, ahí tenemos toda la característica de cómo está la situación. Totalmente. Por eso hay que reducir los costos. Charlie, a pocos meses de las PASO y a pocos meses también de las elecciones, en un contexto donde daría la impresión que va a ser así seguramente, donde va a ser cerrada la elección, no se sabe quién puede ganar, pero digamos son dos focos totalmente disímiles, ¿no? Totalmente. Ese foco que son tan disímiles se palpitan tanto internamente como externamente. Entonces la pregunta que te quería hacer era, ¿cómo crees que va a reaccionar el mundo, los mercados mundiales y el mercado interno de cara a ese tiempo que nos falta para las elecciones? En la transición. Sí. La verdad es que yo creo que vamos a seguir más o menos con lo que ves hoy. O sea, el riesgo país va a seguir siendo alto. Obviamente que a medida que se vaya acercando los tiempos de definición, es muy posible que tengas una mayor presión sobre el tipo de cambio, una mayor presión sobre la rentabilidad de los bonos, pero es algo lógico que, en definitiva, lo vimos también en el 2015, en un escenario que me parece que era totalmente distinto a este. Claro. Antes de seguir con Charlie, me gustaba que comentaras un poquitito lo del clase. Algo lo dijiste al principio, pero Charlie también es un conocedor de Felaván. Se han encontrado en viajes, Sí. siempre viajes de trabajo.
Obvio. No, por supuesto. Y entonces, de alguna forma, ¿qué significa el clase en términos generales y qué nos representa a las instituciones del país ese tipo de eventos? Bueno, hoy se hizo, se continúa lo que es el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, donde se reúnen, o nos reunimos, mejor dicho, toda la gente que está vinculada con el comercio exterior, más los bancos del exterior que manejan las corresponsalías, es decir, las relaciones interpersonales de los bancos a nivel latinoamericano principalmente. A pesar de ello, viene gente de Europa. ¿De Europa también? Sí, de España mucho, Italia, vino gente de Londres también, o sea que hay bastante variedad, porque claro, son todos los corresponsales que tenemos con quien interactuamos en todos los países de Latinoamérica. Gente de Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, bueno, todos los países que permanentemente nos interrelacionamos. En el caso de Charlie, él viene a la conferencia anual, que es otro... Al exterior, Exacto. al exterior. Claro, al exterior. Él viene a las grandes ligas. Las grandes ligas, por supuesto. Que yo voy de vez en cuando me invitan. No tan de vez en cuando. Nos encontramos siempre. Es verdad. Bueno, pero sí. Bueno, positivo. Sí, muy positivo. O sea, dentro de todo, la pregunta que le había trasladado a Charlie era precisamente esta, ¿no? O sea, cómo nos preguntan siempre, cómo siempre estamos corriéndola de atrás, en dulce leche, llamarlo como quieras, pero se hace muy difícil a veces explicarle a la gente de los bancos del exterior cuando, bueno, este tipo de cosas ya las tienen superadas hace bastante. Por suerte ellos, y lamentablemente nosotros seguimos en esta actividad que se complica, pero bueno, es así, ¿no? Es así. ¿Opinás lo mismo? Son preguntas recurrentes cada 10 años. Sí, claro. Ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Sí, últimamente se aceleró un poco. Porque te preguntan, dijimos, bueno, el año pasado, en noviembre, por ahí la cosa estaba un poquito más calma cuando empezás a armar la agenda, allá por junio, julio del año anterior, o sea, en el 18, cuando llegamos a noviembre, todo lo que habíamos armado había que cambiar el libreto porque otra vez estábamos en medio de las complicaciones y del barro económico, pero bueno, siempre saliendo a flote y tratando de ver el lado positivo, obviamente. Charlie, digamos, cuando vos hacías referencia a lo que puede pasar de aquí hasta el tema eleccionario y post-eleccionario, me dejaste una frase que me dispara la siguiente pregunta. Vos hablabas de un avance hacia el dólar y yo creo que coincido contigo, aunque creo que el central de alguna manera va a tratar de minimizar la suba, tiene dólares como para hacerlo, lo va a ir frenando, quiere aguantar hasta las elecciones un dólar estable. La pregunta que me dispara es esta. ¿Esto puede generar, siempre se habla de lo mismo, pero ¿esto puede generar un atraso cambiario? ¿O qué puede pasar después entonces? Todo dependerá el Banco Central cómo vaya acompañando la presión hacia el tipo de cambio. Si el Banco Central, que coincido con vos, que tiene las herramientas como para domar, digamos, no solamente la volatilidad, sino las expectativas de alguna manera, creo que si el INDEC te va marcando en los meses venideros que la inflación sigue en un piso del 2,5% y estamos entre el 2,5 y 3, y bueno, si el Banco Central no acompaña en su política cambiaria ese deslizamiento del tipo de cambio, obviamente que vas a llegar a diciembre con un atraso de tipo de cambio. El día después, todo dependerá ¿Dónde queda? ¿Dónde queda y quién esté al frente? Claro, va a depender de eso. Digamos, hoy por hoy, si frente a vos se apersona y te preguntan sobre cuál es la mejor inversión, ¿vos le aconsejarías a alguna persona de hacer un depósito en peso o en las variables que sea en peso, por ejemplo, de acá a 3 meses, no mucho más por el tema eleccionario, pero de aquí a 3 meses, o preferís jugar para otro lado? Alguien dijo, se necesita mucho temple, por no decir otra palabra, para jugar al peso, pero... La verdad es que las tasas son atractivas. Muy. Hoy hay infinidad de productos que tenés mercado secundario y tiene volumen el mercado secundario, con lo cual vos podés entrar y salir. Lo bueno es que podés salir si te equivocaste. Y dolarizarte es fácil. O sea, básicamente, si ves que hay un overshooting en algún momento del tipo de cambio, vas al ROFEX y te podés dolarizar con los instrumentos que ya tenés en pesos. Con lo cual asumirás algún tipo de costo marginal, pero si querés una cobertura la podés tener en cualquier momento.
La verdad es que yo buscaría... ¿No te asusta? No me asusta, buscaría de tener una canasta bastante variada en cuanto a los productos que elija. ¿Algún fondo? Lo que sí esperaría es por ahí todo lo que es la deuda del soberano. Si bien hoy los bonos tienen un rendimiento bastante importante, yo creo que en algún momento de acá a octubre podemos llegar a ver algún rally de venta de bonos, en lo cual por ahí sí decís, y a este tipo de tasa de retorno entro y... ¿Alguna y espero. consideración de algún fondo común de inversión? Así también podría ser una de las posibilidades. Sí, No sí. especifiquemos cuál, pero No, en sí, definitiva sí, sería claro una que sí. variante Claro que como sí. para tener salida o, Claro o que ingreso. Sí, sí, totalmente. Vos llevas muchos años en el mercado cambiario. Preguntarte, este mercado de hoy con respecto a lo que has vivido, ¿cuántos años llevas? Más de 25 años en el mercado. Sí, más. Más. O sea que has vivido un montón de cosas, hemos vivido y compartido un montón de situaciones. Este mercado de hoy con respecto al pasado, ¿cómo lo ves? ¿Más profesionalizado? ¿Menos profesionalizado? Lo veo, si se quiere, de alguna manera, nosotros cuando hablamos en la jerga decimos que es más chico el mercado. Sí, totalmente. Es un mercado en el cual vos ves todos los días los mismos participantes, pero en menor medida. Hoy prácticamente vos ves muchos bancos que salen a liquidar órdenes directamente, flujos, ya sea de compra o de venta, y después vos tenés momentos del día del mercado que se arman unos vacíos que decís, ¿y ahora? Eso, lo que sí se puede notar es que está despersonalizado. Totalmente. O sea, porque ahora con el tema de las tecnologías son totalmente distintos. Sí. Antes los participantes se veían la cara, se conocían, se Totalmente, hablaban totalmente. y sabías a lo mejor en la voz qué es lo que estaba pasando. Totalmente. ¿no? Incluso creo que un poco lo que dice Claudio también es creo que se dejó de ser un mercado, digamos, de tendencia, como podía ser en algún momento, y pasó a ser un mercado de órdenes. Hoy, antes uno decía, el mercado lo veo para abajo, lo veo para arriba, de acuerdo a algunas variables que pueden irse dando, y el mercado acompañaba o no, porque bueno, están los errores lógicos, pero digamos, hoy por hoy están los bancos grandes que tienen órdenes, las cumplen y se van, y viene otro y cumple su orden y se van. Entonces muchas veces se produce eso que dice Charlie, se producen esos vacíos en el mercado en donde no se sabe después si va a seguir subiendo y hasta dónde, o si va a seguir bajando y hasta dónde. Entonces se crea ese bache que lo hace bastante difícil de seguir muchas veces. Y por otro lado, es de alguna manera lógico en el momento que hoy estamos viviendo, porque básicamente la economía real, lo que hablábamos antes, tanto exportaciones como importaciones, tienen menos relevancia. Sí. O sea, vos antes sabías que de repente determinadas fechas del mes tenías órdenes importadoras, Tal cual. entonces sabías que había determinada tendencia de mercado. Hoy estamos en un momento de liquidación de exportadores y sabés que vas a tener determinada cantidad de dólares todos los días puesta en la plaza, más allá de los dólares que licita el Banco Central. Pero así todo, si bien el volumen del mercado no es malo, hay momentos del día que desaparece totalmente la tendencia, desaparecen los participantes también.